Bien, hoy tenemos un análisis de emergencia rápido para el precio de Bitcoin, ya que Jerome Powell ha hablado hace unos minutos. Tuvo una pequeña charla donde ya nos ha dado datos un poco más concretos de lo que va a pasar en la siguiente charla de la Fed, donde teníamos ya más de un 60% de probabilidades de una subida de tipos de 75 puntos, pero es que además todo lo que ha dicho hace unos minutos ha sido con un sentimiento bajista brutal. Comentaban que obviamente Estados Unidos estaba en una desaceleración económica bastante importante y que no podían adelantarse a relajar las políticas monetarias porque si no los daños a largo plazo podrían ser mucho peores. Además también nos comentaba que el tema de la inflación estaba un poquito descontrolada, pero que su principal misión era intentar mantenerla sobre el 2%. Y chicos, recordad que como siempre sorteamos en cada vídeo $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market. Los únicos requisitos: estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos por comentarios vuestra opinión. También dar las gracias a todos aquellos que estáis entrando a nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde como veis siempre ponemos análisis extra personalizados para vosotros, para que estéis un poquito más atentos de lo que ocurre cada día en el mercado, noticias, ser los primeros en ver los vídeos también. Así que bueno, todas aquellas personas que quieran entrar, tenéis el enlace en la descripción de forma completamente gratuita. Bien, ¿cómo han reaccionado los mercados? Siempre os digo que cuando habla la Fed siempre se produce primero una subida o una bajada y después justo lo contrario. Efectivamente, aquí lo tenéis de nuevo. Nosotros esta mañana estábamos posicionados esperando en esta zona de aquí, veis esta línea roja de puntos, era nuestra zona de entrada, y la zona de arriba donde teníamos este cuadradito amarillo era nuestro take profit de esta operación y nuestra entrada en short que cobramos no aquí abajo pero sí en esta zona. Así que al final logramos sacar un buen profit en el día de hoy, que es lo más importante. No es un día que recomiende operar a nadie, ya que hay que tener bastante experiencia para lograr clavar este tipo de operaciones, y que al final hay mucha gente que viendo estas subidas y bajadas tan bestias intenta entrar para aprovechar siguiendo el precio y acaba perdiendo su dinero. Así que siempre mucho cuidado en este tipo de situaciones. Pero bueno, además ya veíamos que teníamos esta especie de cuña ascendente cuyo target principal era justo donde ha llegado el precio, que si lo calculamos así más o menos, vemos que justo después de la rotura teníamos esta zona de aquí clavadísimo, el target principal. Después también vimos esta pequeña compresión que rompió, aceleró esa caída a la baja para ya sí después conseguir un buen punto de entrada y esperar esa subida, que de hecho empezó antes que se produjera esa charla. Obviamente después empezaron las subidas y caídas en velas de un segundo que eran prácticamente incontrolables, pero como veis el buen posicionamiento en una temporalidad mayor siempre nos acaba dando ventaja. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos días? Incluso podéis ver en el gráfico macro que os enseño todos los días cómo no conseguimos ni siquiera reingresar a este rango más amplio en el que estuvimos hace unos meses, sino que rebotamos justo en la zona y seguimos consolidando en un rango más pequeño a la espera de que se puedan producir caídas mayores, ya que como os decía, esa charla, el sentimiento ha sido completamente bajista, o al menos es lo que me ha parecido. Incluso ha comentado que la última vez que hablaron, que habían comentado que la inflación esperada era como del 8,7% y realmente solo era del 8,5%, es decir, había bajado esa inflación perfectamente, pero claro, el mercado subió para después caer a los 3 días porque obviamente el dato era mejor de lo esperado, pero sigue siendo un dato malísimo, y él mismo comentó que los mercados parecía que estaban demasiado eufóricos y que la situación real no era como se estaba reflejando en ellos. Obviamente podemos interpretar estas palabras como que esa recuperación aún no va a ser ahora, aún queda mucho tiempo, van a tener que seguir implementando políticas monetarias muy agresivas y eso va a afectar a los mercados de una forma muy bajista.
¿Qué esperamos para las próximas horas? Bueno, dicho esto, obviamente podríamos regresar a la parte de abajo del rango y tenemos que estar muy atentos de si esta formación, tal como hemos visto meses anteriores, se trata de una bandera bajista que podría romper en cualquier momento, cuyo target más o menos aproximado sería los $19.400, y ya sabéis que yo personalmente espero que haya un efecto de atracción del precio hasta al menos los 18.600. Esto es un análisis rápido muy aproximado de cara a lo que acaba de comentar el señor Powell, pero bueno, para que tengáis un poquito una idea y sobre todo no os precipitéis, ya que estoy seguro de que mañana saldrán muchas noticias de que muchísima gente ha entrado justo en este punto porque se pensaban que ya nos íbamos to the moon de nuevo y han habido muchísimos millones de liquidaciones. Mucho cuidado, la probabilidad de que todos los mercados sigan bajando es muy alta, así que como siempre en estos casos tenemos que tener muy buena gestión de capital y no meternos a lo loco. Y ahora, antes de que os vayáis, para todos aquellos que os gustan las oportunidades en juegos NFT, Play to Earn y demás, vengo a presentaros un proyecto en cuyo estudio y desarrollo están trabajando más de 50 personas, entre ellas gente que trabaja directamente con Disney, Marvel, Coca-Cola y muchas empresas de ese nivel. Han tenido una financiación brutal y actualmente ya se puede jugar de forma gratuita. Básicamente lo que han hecho es crear un juego normal para dispositivos móviles que es tanto gratis como Play to Earn, algo completamente revolucionario, ya que podemos jugar de forma normal, gratis en nuestro móvil por diversión, y después podemos incluso conectarnos con nuestro equipo de Medabots, que son como una especie de robots donde podemos cambiarle cada parte para tener diferentes habilidades y podremos luchar contra otros jugadores en modo multijugador por el token del juego que han creado. El token se llama Mon, tendréis obviamente toda la información en la descripción, ya lo tenemos en PancakeSwap, en Huobi, está también el gráfico en CoinMarketCap para que podáis echarle un ojo y básicamente la gente que quiera jugar gratis, perfecto, y después también tenemos la opción de apostar esos Mon con otros jugadores y llevarnos esa recompensa y ganar un poquito de dinero real. Podemos ya descargarlo, repito, de forma completamente gratuita tanto en la Apple Store como en Google Play, y tengo que decir que es uno de los juegos que más calidad de desarrollo le he visto, tanto en gráficos, jugabilidad, diferentes estilos de juego, tanto modo aventura, ese modo multijugador, también habrá ligas donde podamos ganar esos token Mon, que al final pues después los vendemos tanto en PancakeSwap, en Huobi y en más exchange que también van a listar próximamente por dinero real, ¿no? Como si fuera cualquier criptomoneda. Y como veis es un juego basado pues en turnos donde tenemos nuestros 3 robots completamente personalizables, vamos consiguiendo partes para ellos, cada parte tiene una habilidad que como veis ahí sale con una especie de cartas y así podemos ir haciendo las mejores estrategias para ganar a los robots rivales. La verdad es que me lo han pasado para que lo probara y me ha parecido brutal. Como veis, el productor ejecutivo ha trabajado para los juegos de Mad Max, Star Citizen en Canadá y ha trabajado para marcas como Coca-Cola, Pepsi y Amstel, por ejemplo. El director artístico incluso ha trabajado para Marvel, o sea, se te va la cabeza. Y como veis, tienen muchísimas personas dentro del equipo, más de 50 desarrollando el juego y absolutamente todos tienen su foto, su biografía y todo su expediente profesional para que podáis echarle un ojo de la calidad que tiene el proyecto. Así que chicos, probadlo vosotros mismos, os va a encantar, ponedme vuestra opinión también por comentarios de qué os parece y obviamente tenéis todos los enlaces en la descripción. Además, como siempre, recordad que para participar en ese sorteo de $100 en USDT que damos siempre para ayudaros un poquito en este bear market, lo único que tenéis que hacer para participar sería estar suscritos
suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ponernos por comentarios qué os ha parecido. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo. Adiós.